epidemiológica eficiente y efectiva. Eficiente y efectiva. ¿Ya? Entonces, vamos un poco a hacer un análisis, ¿no? ¿Cuándo puede ser eficiente y efectiva la vigilancia epidemiológica en función a las especies que estamos nosotros tocando, ¿no? En este caso, a las especies que con los que vamos a trabajar, ¿no? Bien, vigilancia epidemiológica eficiente. ¿Qué viene a hacer eso? Un sistema de vigilancia epidemiológica es eficiente cuando logra sus objetivos utilizando de manera óptima los recursos disponibles, evitando desperdicios y maximizando el resultado de las actividades de vigilancia. Se caracteriza con el uso racional del presupuesto. La eficiencia siempre va a estar relacionada con la parte presupuestaria. Entonces ahí tenemos como primero uso racional del presupuesto, optimización del talento humano y tenemos personal capacitado, va a ser más fácil encarar, ¿no? Y eso también tenemos que optimizar. Aprovechamiento de tecnologías de información. Bueno, hoy en el día tenemos una información bastante actualizada, podemos llamarlo así, ya que nos permite o que nos facilita, ¿sí?, encarar una vigilancia epidemiológica. Minimización de costos operativos. Allá tenemos drones. Con los drones podemos recorrer bastante lugares considerables, ¿no? Que tal vez no vamos a poder. Hay lugares donde no podemos acceder, pero ya con drones se puede, ¿no? Reducción y duplicidad de registros. Reducción y duplicidad de registros. Entonces, necesariamente necesitamos implementar registros en lo que es la producción de camélidos, ¿no? Habíamos mencionado anterior semana de que sí, se ha empezado con algún registro o por lo menos tatuaje que se ha utilizado, pero lo que nos indicaba el colega no ha sido tan confiable, tal vez por la tinta que han utilizado. Bueno, puede ser varios factores también, ¿no? Ya, pero sin embargo necesitamos. Y lo mismo para la trazabilidad, ¿no? La vigilancia epidemiológica eficiente, ¿ya?, debe ser evaluado. En su evaluación de programa de salud suele expresarse como una relación entre los resultados obtenidos y recursos utilizados, ¿no? Entonces nosotros, ya si hemos trabajado, hemos coadyuvado, necesitamos saber, ¿no?, cuál ha sido la eficiencia. Pues la eficiencia, ahí tenemos la fórmula, resultados obtenidos sobre recursos utilizados. No solamente recursos económicos, también recursos humanos, ¿no?, utilizados. Eso, por un lado. Por otro lado, vigilancia epidemiológica efectiva. Un sistema es efectivo cuando alcanza los resultados esperados. Sería triste que no alcancemos los resultados esperados. Como la detección temprana de los brotes, ¿ya? Entonces, lo que es, aquí anteriormente habíamos hablado también, ¿no? Aquí, en lo que son las enfermedades infecciosas más que todo, que juega un papel muy importante, un papel preponderante lo que es la detección temprana de los brotes. La identificación de factores de riesgo.
tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo para una determinada enfermedad. La vigilancia de tendencias epidemiológicas y la generación de evidencias para la toma de decisiones sanitarias. Entonces, en función a lo que vamos a determinar o vamos a visualizar lo que son los factores de riesgo y todo aquello, ya podemos garantizar la toma de decisiones, ¿no? La efectividad se enfoca en el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Costo-efectividad, ahí tenemos costo total de la prevención sobre beneficio o resultados obtenidos. Bien. Ahí podemos ver la diferencia entre eficiencia y efectividad de la vigilancia epidemiológica. Eficiencia hace bien las cosas. Efectividad hace las cosas correctas. Eficiencia se enfoca en recursos. Efectividad se enfoca en resultados. Eficiencia evalúa costos y procesos. Efectividad evalúa impacto y objetivos. Entonces, en eficiencia vamos a llegar hasta lo que es costo-beneficio, ¿no? Del proyecto, del programa. Eficiencia busca optimización y efectividad busca cumplimiento de metas. Características de una vigilancia epidemiológica eficiente y efectiva. ¿Cuáles serán las características? Aparte de lo que hemos mencionado, vigilancia continua y oportuna de los eventos de salud. Datos de calidad completos y actualizados. Hoy en el día ya tenemos datos ya actualizados en lo que es SENASAC, ya decíamos anterior. Ahora también podemos hablar de aquellos centros productivos o organizaciones productivas como el ASOCEBU, ya, no sé qué organizaciones más tenemos en el trópico. Ellos ya tienen ya lo que son datos de calidad y actualizados, ¿no? Ya tienen sus registros. Y eso es lo que justamente nos falta en la producción de camélidos, ¿ya? Sin embargo, se está trabajando con lo que es mejoramiento genético, pero ya así de manera quizás más doméstica, ¿no? Se está trabajando. Pero eso en algún momento tiene que convertirse en un estado donde los datos que manejen ellos sean confiables, completos y actualizados. Análisis rápido y preciso de la información. Hoy tenemos bastante información, ¿ya? Luego tenemos equipos donde se pueden almacenar gran cantidad de informaciones. Los mismos deben ir actualizándose y a la vez eso nos va a permitir a que no tengamos que estar hojeando los archivos uno por uno, ¿no? Ya que directamente vamos a entrar al equipo y vamos a encontrar los datos de uno u otro animal, ¿no ven? Entonces, de eso se trata, ¿no? Capacidad de respuesta inmediata ante emergencias sanitarias. Entonces, ustedes deben recordar, apareció lo que es influenza aviar, ¿ya? Entonces, se ha trabajado de manera, organizada y se ha dado una respuesta inmediata y se ha logrado controlar eso. Uso de herramientas tecnológicas.
para la recolección y análisis de datos. Entonces, hoy en el día ya tenemos paquetes, ¿no?, que nos facilitarían el manejo epidemiológico ya de una u otra enfermedad. Coordinación interinstitucional. Claro que este trabajo no solamente depende del médico veterinario, sino también aquí tiene que participar, ¿ya?, lo que es SENASAC, lo que son los laboratorios, ¿ya?, lo que son las autoridades nacionales también. En ese sentido, la coordinación interinstitucional entre servicios de salud, laboratorios y autoridades. Evaluación permanente de las intervenciones implementadas, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar si ha sido eficiente o no, si ha sido efectiva o no. Entonces, hasta ahorita no sé si alguien conoce sobre los resultados de la evaluación de lo que es la enfermedad de COVID, ¿no? Debe haber, no es que no debe haber, pero quizás no ha salido a la luz, ¿no? Eso es lo que podríamos mencionar. Para valorar una epidemiología eficiente y efectiva, se analizan principalmente, ¿ya?, incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad, riesgo relativo, efectividad, cobertura, eficiencia. Entonces ahí están las fórmulas, ¿no? Casos, eficiencia, por ejemplo, casos nuevos sobre población en riesgo, prevalencia, casos existentes sobre población total, mortalidad, muertes sobre la población total, letalidad, muertes por enfermedad sobre casos, ¿no? Riesgo relativo, ahí tenemos, ¿ya?, incidencia, expuestas, sobre incidencia no expuestas. Efectividad, tenemos reducción porcentual del riesgo de enfermedad. Cobertura de casos detectados sobre casos esperados. Eficiencia, resultados obtenidos sobre recursos utilizados. Bien, aquí se pasa un poco para lo que es causalidad. Bueno, razonamiento epidemiológico hemos extraído de un documento, ¿no?, donde dice: correlación no siempre es igual a causalidad. Ahí como nos indica, ¿no?, el 100% de las personas que respiran mueren. ¿Cómo es, colegas? A ver, ¿está bien eso? El 100% de las personas que respiran mueren. En la causalidad tenemos el 100% de las personas que no respiran mueren. ¿Ya? Que no respiran mueren. Entonces aquí en lo que es la correlación nos indica, bueno, claro, que algún día todos los que respiran van a morir, ¿no? Pero no siempre, ¿ya? Eso no es causalidad en sí, ¿no? Pero en lo que es causalidad, lo que estamos viendo, el 100% de las personas que no respiran mueren. Claro, si dejamos de respirar, vamos a morir, ¿no? Vamos a morir, va a ser causa, ¿no? Y el efecto va a ser la muerte. ¿Ya? Y en correlación no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es causalidad? Evento que inicia o permite que ocurra. Evento que inicia o permite que ocurra. Solo o juntos
con otros eventos. ¿Ya? Solo o juntos con otros eventos. Un efecto determinado. Evento que inicia o permite que ocurra un efecto determinado. Entonces ahí tenemos lo que es causa y efecto. La causa debe preceder al efecto. No puede ser el efecto antes de la causa. Hay taquicardia, pues bueno, si no hay taquicardia, ¿ya? Hay taquicardia posterior a un susto. Me estoy inventando, ¿no? Así no se va a dar, ¿no? Primero va a ser el susto y después viene la taquicardia, ¿no? Entonces la causa siempre debe preceder al efecto. Tipos de causa. Causa suficiente y causa necesaria. Causa suficiente y causa necesaria. ¿Qué es esa causa suficiente? Invariablemente produce o inicia un evento. Causa necesaria. El evento no puede ocurrir en su ausencia. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Si hay A, tiene que haber B. Causa suficiente para que haya una enfermedad de fiebre aftosa. ¿Está bien? Pues ahí tenemos la parte inferior necesaria y suficiente. Necesaria y suficiente. Si hay A, entonces pasa B. Y si pasa B, entonces hay A. Segundo, necesaria y no suficiente. Si hay A, entonces puede pasar B. Y si pasa B, entonces hay A. Tercero, no necesaria y suficiente. Si hay A, entonces pasa B. Y si pasa B, entonces puede haber A. No necesaria, último, ¿no? No necesaria y no suficiente. Si hay A, entonces puede pasar B. Y si pasa B, entonces pasa A. ¿Qué entendemos por estos? Por estos tipos de causas. A ver, si damos un ejemplo, ¿no? Yo creo todos algo entendemos o hemos entendido, llegado a entender lo que es la tuberculosis, ¿no? O podemos empezar de aquí, ¿ya? ¿Qué entendemos por infección y qué entendemos por enfermedad? A ver, ¿algún colega? ¿Qué es infección y qué es enfermedad? Bueno, la palabra, doctor, tal vez. Adelante, doctor. Bueno, la enfermedad es más o menos, podríamos decir,
bueno, las características, ¿no? Que, bueno, sí, más o menos una descripción general de la enfermedad, todo eso. Infección sería cuando ya ataca, ¿no? Al organismo animal, ¿no? Cuando ataca, cuando causa el malestar, ¿no? Ahora, la enfermedad sería aquella que, bueno, sabemos que está presente en la naturaleza, pero aún no ataca al cuerpo. La infección sería ya cuando ya ataca al organismo animal. Entonces, eso tal vez sería según mi punto de vista, doctor. Ya, está bien, gracias, doctor. Entonces, infección ya, es el ingreso de un agente patógeno, ¿ya? Y su localización, ¿no? O sea, una infección no siempre va a provocar una enfermedad. Sino, bueno, yo pregunto a mis estudiantes, ¿no? ¿Cuántos se han enfermado con COVID? Y había más del 10% que decían que no se han enfermado. O sea, ¿que será que ellos no han sufrido la infección? Han sufrido, pero no han presentado los signos, síntomas de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ya más o menos viendo lo que es, digamos, en este caso, la infección no siempre va a conducir a ¿sí? A que la enfermedad se haga evidente, ¿ya? A que presente los signos y síntomas. La infección, por ejemplo, ahí está un ejemplo, ¿no? Herpes labial. La mayoría estamos con herpes labial. Pero sin embargo, no estamos expresando o no estamos, sí, la infección no está localizando, o sea, la infección no está manifestándose con una enfermedad. No hay signos, no hay síntomas. Pero sí el virus está. ¿Qué está esperando? A que ese organismo sufra algún estrés, ¿no? Entonces, la infección se ha dado, ¿no? Pero la enfermedad tal vez se ha manifestado, ha dejado de manifestarse, o tal vez no se ha manifestado también. No ha ocurrido la enfermedad, pero sí la infección se ha dado. Entonces, a eso se refiere acá, por decir, necesaria y suficiente. Entonces, hace rato les hablaba de la tuberculosis, ¿no? El agente etiológico es la Mycobacterium tuberculosis. Para que se dé la infección con tuberculosis, tendría que necesariamente haber la micobacteria, ¿no? La Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿será suficiente para que se dé la enfermedad? ¿Qué nos dice al respecto, José? Doctor. Tío, ¿Cómo lo entiende esa parte, doctor? ¿Por qué no es suficiente para que se manifieste la enfermedad en aquellos que están sufriendo, claro, la infección por Mycobacterium tuberculosis? Doc, si estoy, no sé, es que para que se desarrolle ya la enfermedad, la infección entendemos que ha entrado el agente patógeno, pero para que se desarrolle la enfermedad dentro del organismo, no solamente depende obviamente del agente etiológico, pero también depende de factores
pienso de inmunidad del hospedero, ¿no? O sea, qué tan, como usted decía, el herpes tipo A, que muchos de nosotros, casi un gran porcentaje tiene eso, y cuando estamos pasamos momentos de estrés crónico o un momento de estrés o mucho calor, un cambio brusco de clima, puede haber ¿no? Puede desarrollar nuevamente esas lesiones del herpes, pero por eso influiría el, el clima, influiría el estado fisiológico del hospedero, o tal vez por eso no es, o sea, por eso no es solo necesario que esté, como usted dice, el Mycobacterium y se desarrolle. Puede ser que haya algunos animales que tal vez tengan una inmunidad muy alta y pues no se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Algo así, doctor. Sí, gracias, doctor. Entonces, por ejemplo, entonces ahí podemos decir, es necesario que, para que se dé la tuberculosis, es necesario que el agente patógeno esté presente, pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Por ahí el animal está bien alimentado, entonces lo va a encapsular necesario, o sea que sí, va a tener esa capacidad de encapsular al agente patógeno, a la micobacteria, y no se va a visualizar, no va a haber síntomas ya, ni signos de que el animal está con tuberculosis. Entonces, eso estaría relacionado con lo que es lo que nos indica el punto 1, ¿no? Necesaria, pero no suficiente. Para que se dé la enfermedad de tuberculosis tendría que haber una desnutrición, tendría que haber factores estresantes sí, que hagan que se disminuya en cierta medida la defensa del organismo. Entonces ahí nos indica si hay Mycobacterium en tubérculos, entonces se va a dar B. Estaríamos hablando en el segundo, ¿no? Necesaria, pero no suficiente. Y no suficiente. Si hay A, entonces puede pasar B. Puede pasar. Si el animal está desnutrido, ¿ya? Si está, sí, si ha pasado algún estrés o tal vez está en la edad senil, entonces se va a dar la enfermedad. Se va a dar la enfermedad. Entonces, ahora si hablamos del punto 1 donde nos dice necesaria y suficiente, estaríamos hablando del VIH, por ejemplo, ¿no? Necesario y suficiente. Ahora, la pasteurolosis multócida o la pasteurolosis hemolítica, ¿dónde cabería? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el fiebre de embarque en equinos, ¿no? A causa de pasteurela multócida. Embarcamos caballos rumbo a Cochabamba, en Cochabamba y aparecen enfermos. Pero si no lo embarcamos, no pasa nada. Siguen sanos. Yo recuerdo una vez compramos unos reproductores de Cochabamba, de porcinos. Bueno, hicimos llegar a Coroico, listo. 2 marranas enfermas con pasteurelosis, ¿no? Pero si no hubieran embarcado o si no hubieran traído, no se hubieran enfermado. O sea que el agente patógeno está dentro del organismo, pero no está manifestando.
nuevamente estaríamos hablando necesaria y no suficiente, ¿no? El agente patógeno está ahí, ¿ya? Está conviviendo con el organismo, ¿ya? Con el animal, ¿no? Entonces estamos hablando de una infección, ¿sí? De una, sí, en este caso sería una infección que va a surgir del organismo, ¿no? No es que la bacteria en el transcurso va a ingresar al animal, en el trayecto va a ingresar al animal, sino la bacteria está dentro del organismo, ¿no? Solamente esperando que pase algún estrés, ¿no? Por eso cuando hay hacinamiento hay ese problema, cuando hay cambio de temperatura existe ese problema, cuando hay factores estresantes, justamente lo que surge es la pasteurilosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ir analizando uno por uno, ¿no? Necesaria y suficiente, necesaria y no suficiente, no necesaria y suficiente, ¿ya? No necesaria y no suficiente. Bueno, ahí me olvidé colocar el título, pero ahí tengo dos imágenes, ¿no? ¿Qué vemos ahí, colegas? Bien, está la imagen. El lado izquierdo, bueno, es una caricatura, ¿no? Ya, bueno, parece que es un varón, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos, bueno, a Vladimir Putin, ¿no? Bueno, quise colocar otro, pero no he encontrado una fotografía tan más completa tal vez. Pero ahí ya se puede ver su forma de andar, ya, su peinado. Es característico, ¿no? La forma de la cara que lleva, ya podemos identificar a distante, ¿no? Pero el otro, o sea, la imagen del lado izquierdo, bueno, debe ser un varón. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero no podemos decir quién es. Entonces, de la misma manera, necesitamos saber, ¿ya? Entonces aquí de Vladimir Putin podemos decir, bueno, su forma de vestir, su forma de andar, ya lleva siempre su mano izquierda a un costado, ¿no? Alejado del cuerpo, siempre lleva así, es caballero, ya su peinada es ese, tiene una frente alta. Bueno, podemos describir muchas cosas de ese presidente, ¿no? ¿Ya? Que es también conocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, en epidemiología tenemos que conocer así todas las características, ¿ya?, de una enfermedad, ¿no? En este caso, más que todo, de la cadena episodiológica, o de la cadena episódica, ¿ya? Entonces, aquí he vuelto a traer lo que es la imagen anterior, lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos los tres elementos de la cadena episódica. Agente patógeno, mecanismo de transmisión animal, susceptible, ¿ya? Que están ellos en un medio ambiente, ¿ya? No se está llevando a cabo en un espacio desconocido, ¿no? Están en el medio ambiente.
Entonces aquí ya podemos ver ya los factores de riesgo ya, que van a acompañar a cada uno de los elementos de la cadena episódica. Entonces decíamos que tenemos que conocer muy bien agente patógeno. Necesaria y suficiente. La enfermedad del anthrax. ¿Será necesaria y suficiente? Y si comparamos con lo que es carbón sintomático, ¿será necesario y suficiente para que se dé el carbón sintomático? La presencia del Clostridium, ¿ya? de la bacteria Clostridium. Si hacemos un análisis de las dos enfermedades, de lo que es carbunco bacteridiano y carbunco sintomático, el bacteridiano está provocado por Bacillus anthracis, ¿no? Entonces, ahí sí puede ser causa, o sea que, ¿sí? Necesaria y suficiente. Necesario que ingresen unas cuantas bacterias y va a ser suficiente para que el animal presente síntomas. Porque la bacteria se va a multiplicar, ¿ya? Y como es una bacteria muy especial que forman cápsulas dentro del organismo animal, entonces no va a lograr ser fagocitada, no va a lograr ser encapsulada, como el caso de la micobacteria. Entonces estamos hablando de causa necesaria y suficiente. Pero mientras, si hablamos de lo que es, ¿sí? Carbunco sintomático. El agente patógeno está dentro del organismo animal. ¿Y por qué no provoca infección? Una enfermedad. Porque necesita un medio anaerobio. Y ese medio anaerobio, ¿sí? Ese medio anaerobio se va a dar cuando podamos nosotros hacer lesiones durante la esquila de las alpacas, ¿no? De las llamas. Al cortarle bueno, ya, aunque ahora tenemos máquinas especiales, ¿no? Así es, doctor. José, ¿se utiliza máquinas especializadas para la esquila de vicuña? Sí, Doc, ya, no, ya tienen todas las regionales, ¿no? Tienen la máquina esquiladora, tanto para vicuñas, alpacas, pero Ya, no deja lesiones. deja si es que el operador o el esquilador no está capacitado, ¿no? Pero es mucho más práctico por bienestar animal. Ya, muy bien. Entonces, si va a dejar alguna lesión, entonces ahí va a haber ya un medio anaerobio, ¿no? Para que puedan multiplicarse esas bacterias, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de lo que hace rato decíamos necesaria y no suficiente. Necesita, o sea que no es suficiente que el Clostridium esté dentro del organismo animal, no es suficiente, tiene que haber un medio anaerobio, y ese medio anaerobio puede darse con la castración, puede darse con la esquila, puede darse ¿ya? Por otras lesiones, ¿no? O con contusiones que puedan haber, que puedan provocar muertes tisulares, ¿no? O muertes celulares. Entonces, necesita de un medio anaerobio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el agente patógeno ya necesita llegar a un animal susceptible y una cantidad suficiente.
¿ya? Si es en pequeñas cantidades, quizás no va a provocar infección, o perdón, enfermedad. Sí, infección va a provocar, pero no en la enfermedad. Y el organismo, como son en pequeñas dosis, entonces va a sobrellevar, ¿no? Entonces, con relación a la gente patógena, podemos hablar mucho, ¿no? ¿Ya? Y del mecanismo de transmisión, ¿ya? Otro elemento de la cadena epizootica. ¿Quiénes componen lo que es el mecanismo de transmisión? Anteriormente hemos hablado, pueden ser agua, alimento, aire, suelo, puede ser horizontal, puede ser vertical, decíamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, anterior decíamos cómo ha llegado la leucosis bovina a Bolivia. Necesariamente no creo que hayan importado reproductores desde Europa, ¿no? Han ido a importar tal vez pajuelas. Entonces pajuela ha llegado a ser un mecanismo de transmisión, ¿ya? Suficiente, tal vez con una dosis suficiente para que el animal pueda o tenga que haberse enfermado. Otro, podemos volver al mismo, ¿no? Lo que es el carbúnculo sintomático. Está prohibido su necrosis. ¿Por qué está prohibido? Lo mismo del anthrax, ¿no? Están prohibidos su necrosis. ¿Por qué están prohibidos? Justamente, ¿ya? Los Clostridium, como son anaerobios, si van a hacer una necropsia, pues va a entrar en contacto con el oxígeno y las bacterias van a empezar a generar esporas. Vamos a llegar a contaminar el medio ambiente, ¿no? Por eso está prohibido. De la misma manera el anthrax, ¿no? Cuando se encuentra en ambientes desfavorables, va a generar, ¿ya?, esporas. Por eso está prohibido su necropsia. Y al hacer necropsia, los materiales, o equipos o herramientas que vamos a utilizar van a estar contaminados, ¿no? Y si no lo hemos esterilizado, entonces va a llegar al animal susceptible de una otra forma. Entonces, en ese sentido, pues el mecanismo de transmisión tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no nos dejarán visitar si ahorita vamos a lo que es la granja de Sofía? ¿Será que nos dejen ingresar a su granja? A unas granjas, a unos, sí, atos, por ejemplo, de Aso Cebú, una de las mejores, no nos van a dejar ingresar fácil, por seguridad, ¿ya?, de que podamos ser nosotros portadores de uno u otro agente patógeno. Entonces, en ese sentido, ya los mecanismos de transmisión, ¿ya?, son los que van a llevar al agente patógeno a un animal susceptible. Ahí va a variar la dosis. Puede ser ya una dosis alta, una dosis baja. Entonces, aquellos que expresaron de que no se han enfermado con COVID, quizás a ellos les ha llegado una dosis baja del virus. Sé que no ha sido necesaria y suficiente. Ha sido necesaria, pero no suficiente. Entonces, de esa manera, entonces, hace que las enfermedades, ¿ya?, se vayan propagando y no cause, ¿ya?, la enfermedad en todos aquellos animales que hayan sido infectados, ¿no? Que hayan sido infectados. La infección se ha dado, pero no la enfermedad.
Entonces, ¿quién determina ahí? Los factores o los mecanismos de transmisión. ¿Ya? Factores relacionados con mecanismos de transmisión. Y si estamos hablando de que ¿ya? Los mecanismos de transmisión son los que llevan al agente patógeno a un animal susceptible, llámese alimento, agua, ¿ya? O el mismo suelo. Entonces, anterior lo que decíamos, ¿ya? Sí, el crecimiento del foco episótico va a depender del mecanismo de transmisión. Va a depender también lo que es la zona o el área, la zona impróspera, va a depender de aquí, con qué dosis esté llegando, ¿ya? Los mecanismos de transmisión a un animal susceptible. De la misma manera, el animal susceptible tiene que ver mucho, ¿ya? En el proceso de propagación de la enfermedad, ¿ya? Entonces hay varios factores asociados. El animal susceptible, justamente aquí viene lo que son los postulados de Koch, de Koch y de Evans, ¿no? Anterior hemos hablado más relacionado con lo que son los postulados de Koch, ¿ya? De que dice Koch, si un animal se ha enfermado con un agente patógeno, ¿ya? El agente patógeno deberá ser posible extraerlo y cultivar en un medio o en condiciones de laboratorio, ¿no? Y si inyectamos ese agente patógeno a otro animal, tendrá que generar o provocar o ocasionar la misma enfermedad. Y de ese animal infectado artificialmente tendría que tener el mismo agente patógeno. Esos son los postulados de Koch. Pero no siempre se da aquello. No podemos aferrarnos al 100% lo que dice los postulados de Koch, porque Koch mismo estaba seguro que no se daba eso en todos los agentes patógenos. Quería cultivar lo que es bacterias anaerobias. Bueno, él no sabía o no tenía conocimiento de que sí existían bacterias anaerobias. Entonces tenía que dar ambientes especiales para poder cultivar otras, ¿no? Como lo que son las micoplasmas, por ejemplo, que son bacterias más exigentes o las que se les llama fastidiosas, ¿no? Necesitan medios especiales. Entonces no siempre se da lo que son los postulados de Koch, pero sí en epidemiología se dan lo que son los postulados de Evans. Evans, lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces acá justamente, ¿ya? Los factores de riesgo, ¿ya? Que hacen que un animal se vaya enfermando, pues están dentro de los postulados de Evans. Si cambiamos al agente patógeno, o modificamos, ¿no? Si modificamos al agente patógeno, la enfermedad tendría que reducir. ¿Qué nos dice eso? Si vamos a vacunar a los animales susceptibles, ¿ya? Entonces la enfermedad va a tener que reducirse necesariamente, porque ya no hay animales susceptibles. Aquellos que eran susceptibles se han vuelto insusceptibles. Ahora, aquí nuevamente venimos a animal susceptible, ¿no? Ahí ingresa la Mycobacterium tuberculosis ya por algún mecanismo de transmisión, pero no siempre se va a dar el cuadro clínico de la tuberculosis.
El animal ha logrado secuestrar a la micobacteria, está secuestrado ahí, ¿no? Puede estar años, puede estar meses. ¿Ya? Entonces, así podemos hablar mucho, ¿no? Entonces, otro también podemos decir, ¿no? ¿Por qué la colibacilosis solamente se da en animales neonatos y no en adultos? Entonces el animal ha ganado, ¿ya?, inmunidad. Inmunidad. ¿Y por qué los niños si nacen a los 7 meses de edad, no siempre es necesario que le den calostro? Mientras a un ternerito tienen que darle calostro. O tienen que dar, ¿sí? A un neonato tienen que darle su calostro, si no va a morir. O está, ¿sí?, propenso a contraer cualquier enfermedad. Pero en el ser humano no se da aquello. Entonces, a eso se llama lo que es la plausibilidad biológica, ¿no? Esa interacción que existe, ¿ya?, con el agente patógeno y el animal susceptible. El animal susceptible. Y esa susceptibilidad, evidentemente, ¿ya?, está dado por muchos factores. ¿Por qué la raza Holstein padece menos con mastitis que la raza, ¿por qué la raza Holstein padece más con mastitis que la Brown Swiss? Son factores genéticos, ¿no?, y hay que incidir. ¿Por qué anterior hemos escuchado de la brucelosis? No se reportan datos en camélidos. ¿Será que son resistentes? ¿O será que en todo este tiempo no ha llegado la brucela, ¿ya?, a los camélidos? ¿O alguien ha visto de los colegas a una llama con fiebre aftosa? Sí, son animales de pezuñas hendidas. ¿Está Marlene con nosotros, doctora? Creo que no está, ¿no? Senasa, creo que no sé si algún colega conoce. Senasa ha ido a mostrar lo que es, sí, en camélidos, la presencia de anticuerpos contra la fiebre aftosa. No existen datos de la presencia de anticuerpos. Entonces así podemos hablar mucho, ¿no? Entonces esos factores asociados, ¿ya?, son los que se deben considerar en lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y justamente lo que está relacionado con la ecología. El agente patógeno va a depender, ¿ya?, del factor ecológico. Su multiplicación o replicación, ¿ya?, va a depender su permanencia en el medio ambiente. ¿Ya? De la misma manera de los mecanismos de transmisión. Decíamos agua, ahora ya en las provincias hay poca agua. Mes de agosto, septiembre, octubre no va a haber agua. Y aquellos agentes patógenos que se transmitían con el agua
no van a poder transmitirse. De la misma manera, ya, el animal susceptible está ligado, ya, a los factores ecológicos.